Sí, buen día, vamos a comenzar. Mi nombre es Ronnie Peña, yo soy el Product Manager de Hytera en Security One. Para los que no conocen, Security One es un distribuidor mayorista de seguridad electrónica que lleva alrededor de 15 años liderando el mercado y comercializando soluciones integrales. A partir de este año se generó una alianza con Hytera y la idea es revolucionar y transformar las radiocomunicaciones acá en Argentina. Hoy veremos este webinar, las soluciones en equipos analógicos y digitales que ofrece la marca Hytera, tanto para las bandas VHF como UHF. Ahora los dejo con Álvaro Clock, que es el ingeniero regional de ventas de parte de Hytera. Álvaro, ¿me escuchas? Gracias Ronnie. Ok. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Gusto saludarlos en este día. Bueno, como dijo Ronnie, bueno, mi nombre es Álvaro Kluck. Yo soy ingeniero de preventa o ingeniero regional de preventa de Hytera para todo lo que es DMR. Y bueno, también sistemas tanto, no tanto radios como sistemas, también junto con sistemas sistemas digitales. Eh, Como dijo Ronnie, bueno, hoy día vamos a hablar un poco de los productos de Hytera en cuanto a lo que es tecnologías de radiocomunicaciones, tanto analógicas como digitales. Tanto radios como sistemas de comunicaciones. Bueno, primero vamos a hacer esos son los contenidos de lo que se va a ver durante la presentación. Yo voy a partir quizás un poco eh, ¿por qué la tecnología digital? Bueno, esto les va a servir a ustedes también como para un poco vender el producto, por el hecho de que ¿por qué se opta o por qué se lleva a una tecnología digital? Hoy día ustedes saben que las concentraciones, los porcentajes urbanísticos o las poblaciones cada día se están aglomerando más en ciudades definidas, las capitales, etcétera. O sea, la densidad urbanística o la densidad poblacional, mejor dicho, en zonas ha ido creciendo notoriamente. Quizás no tanto, no se ha expandido en el resto del país o dentro de sus países, pero sí la población por lo general se concentra en muchos lugares y obviamente eso produce algún tipo de problema. Eso asociado, o sea, este incremento, esta alta densidad poblacional ha llevado primero, a un incremento en la delincuencia. Bueno, estos son datos un poco antiguos, pero es válido decirlo. Después, posteriormente, ha llevado a un desarrollo urbanístico también, que ha llevado a atender a esta problemática. Por otro lado, también lo que son los eventos de emergencia de alta magnitud que en algunos países se ha dado, incendios, por ejemplo, problemáticas en estadios. Bueno, acá en Chile, bueno, yo vivo en Chile, nosotros fabricamos catástrofes porque terremotos a cada rato, tsunami, etcétera. O sea, nosotros permanentemente vivimos en problemas en eventos de emergencia, a lo cual lleva o conduce a que se requieran sistemas de comunicación de misión crítica. Obviamente, ¿por qué? Porque requerimos de que los sistemas que nosotros teníamos, conocíamos antiguamente como los sistemas analógicos, han ido quedando un poco pequeños en el sentido de que no entregan la suficiente información o no entregan la rapidez que nosotros quisiéramos en muchas oportunidades. Por ende, nace este concepto de comunicaciones críticas. En los eventos o las problemáticas que se van dado el tema de eventos de catástrofe o alguna emergencia o el mismo tema de la delincuencia en una ciudad, la policía requiere, va definiendo lo que son las prioridades. Y por lo general, y siempre estamos prácticamente lo mismo. Todos queremos video, todos queremos datos, pero al final la más alta prioridad que tiene todo es la voz.
La voz es irreemplazable, o sea, por más que tengamos video, por más que tengamos datos, etcétera, la voz en el momento de una emergencia es lo más prioritario en todo tipo de eventos. Por ende, si ustedes se fijan en tanto datos, mensajería, telemetría, GPS, SCADA, etcétera, o sea, toda esa información, pero cuando nosotros pasamos a la más alta prioridad, son las llamadas privadas, las llamadas grupales, las llamadas de emergencia, las llamadas a la flota, etcétera, o sea, todo ese tipo de conceptos al final son los más prioritarios en un sistema de comunicaciones. Por ende, ¿por qué nosotros vamos hacia una migración a lo digital? Porque es una tendencia inevitable. Primero, como lo decíamos anteriormente, el uso del espectro es bastante limitado. En analógico, y lo vamos a ver más adelante, ¿por qué es limitado? La calidad del audio también es bastante intolerable. O sea, si bien es cierto, tiene buenas performances, pero llega un momento que la calidad del audio va bajando notoriamente. Los niveles de seguridad. Hoy día nosotros requerimos que nuestros sistemas de comunicaciones poder comunicarse y sin tener la intervención de terceros que me puedan producir problemas, me puedan producir interferencias o me puedan ir conociendo mis comunicaciones, por ejemplo, lo que es en cuanto a seguridad, cuando la policía requiere hacer una operación en un lugar determinado, todos sabemos que ponemos la radio al lado, tenemos la frecuencia de la policía y vamos escuchando absolutamente todo lo que van haciendo las policías. Bueno, eso también son los niveles muy bajos de seguridad. Y también los servicios de datos en los terminales con los sistemas analógicos es bastante limitada la cantidad de datos que nosotros podíamos transmitir al momento de comunicarnos. Cuando yo paso a un sistema digital, este limitado uso del espectro es eficientar el uso del espectro. La calidad del audio intolerable la mejoro con los sistemas digitales. Los bajos niveles de seguridad los mejoro también. Tengo altos estándares de seguridad. Y por último, lo que son los servicios de datos bajos en terminales, ya con sistemas digitales me permite los datos datos digitales, o sea, cuando ya tengo una comunicación digital, ya tengo opción o ya tengo tengo la opción de enviar datos que antiguamente no los podía enviar. Y la idea de estas dos diapositivas que voy a presentar es más o menos ubicar o dar a conocer, porque voy a hablar de datos, o sea, de información más adelante con respecto a esto del VHF, el UHF, es para más o menos entender de a dónde viene o dónde estamos parados. Ustedes saben que hay un espectro electromagnético en el cual hay distintos tipos de ondas. Como ustedes se fijan, acá está la luz visible, o sea, lo que nosotros vemos. Pero por acá, bastante más lejos, está todo lo que son las ondas de radio, las microondas, los radares, etcétera. En esta parte del espectro electromagnético se encuentra lo que hoy día vamos a conversar un poco. Y dentro de ese espacio que yo les indicaba se encuentra el VHF y el UHF, ¿ok? Que va de los, por lo general, de los, ahí bueno, sale más o menos de un poquito más arriba de los 10 MHz hasta el giga, pero lo que nosotros vamos a trabajar inicia en los 136 MHz y termina en los 520 MHz. Es más o menos para ubicarlos en dónde vamos a trabajar y por qué hablamos del VHF y el UHF. Entonces, ya ubicándonos en dónde, ¿por qué el estándar DMR? ¿Ya? ¿Por qué? Existen otros estándares digitales, como ustedes bien saben, está el Tetra, está el P25 y está el DMR. Hay otros estándares que existen que son digitales, pero nosotros hablamos de estándares abiertos. ¿Qué significa abierto? Son organismos internacionales como el ETSI, que ha ido desarrollando este estándar DMR, que el mismo ETSI ha desarrollado. Son organismos mundiales que no están asociados a una marca o a un fabricante determinado. Es al revés. Los fabricantes de tecnologías de radiocomunicaciones integran estos organismos. Así que, por ende, aquí es un tema de cada uno aporta hacia este mismo a este organismo para desarrollar una tecnología. Por ejemplo, Tetra
está compuesto por varios fabricantes y han ido desarrollando el estándar Tetra, que es un estándar abierto. También en este caso, en DMR, se ha ido desarrollando con distintos fabricantes, más un organismo internacional que ha ido desarrollando el estándar DMR. ¿Y qué significa en términos súper simples el tema DMR o el estándar abierto, mejor dicho? Es que la posibilidad de selección no está supeditada a la tecnología que yo tengo o al fabricante que yo tengo, sino que más bien es el cliente que puede seleccionar a distintos fabricantes que cumple DMR, puede utilizarla con otra que cumpla el estándar DMR. O sea, pueden interoperar en sistemas DMR. Eso es lo que se busca con un sistema abierto. Es lo mismo que en Tetra, bueno, lo mismo que P25. Después están los estándares cerrados o los estándares propietarios, que eso obviamente ya son cerrados y que significa que solamente la radio del fabricante puede utilizarse en ese sistema. O sea, yo lo puedo hacer convivir distintas radios o distintos fabricantes en mi sistema. ¿Por qué? Porque solamente hay una sola radio que cumple el estándar o el protocolo digital que tiene mi sistema. Cuando los usuarios finales utilizan estándares abiertos, les permite justamente poder seleccionar distintos fabricantes porque se asegura el momento de que el fabricante dice yo cumplo el estándar DMR, significa que cumple una serie de normativas, bueno, normativas en general, que cumple el estándar y permite obviamente la interoperabilidad entre distintos fabricantes. Es lo mismo que en Tetra y es lo mismo que en P25. El DMR está no segmentado, pero sí está como clasificado en una especie de Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Tier 1 es para un mercado civil, con licencias libres, trabajan en modo directo, o sea, la radio a radio, ¿ya? Por lo general está en la banda del UHF, y los canales por lo general también están como, los canales están segmentados, o sea, están predefinidos, pero también hay radios que pueden utilizarse en Tier 1, pero uno puede programar la frecuencia o el canal de trabajo. ¿Ya? Básicamente están desarrollados para mercado civil, mercados muy pequeños, muy pocas radios y obviamente cortas distancias. Después pasamos a un Tier 2, ya es un mercado más profesional, más comercial. Ya podemos utilizar, aquí ya entra a operar un repetidor. Podemos utilizar en modo directo, pero también ya podemos trabajar con un repetidor. Y eso obviamente aumenta el área de cobertura, la capacidad de trabajo de distintos grupos, etc. O sea, ya tenemos un sistema semiprofesional. Y por último, está lo que es el Tier 3, que es para un mercado profesional, por lo general, seguridad pública, emergencia, etcétera. Y eso ya aquí podemos, un sistema es de modo chunky, que aquí tengo un set de frecuencias que se van siendo asignadas de manera dinámica. Por lo general, ya como les decía anteriormente, esto ya está apuntado para las policías, etc. Como ustedes ven acá, bueno, aquí por ejemplo tiene una imagen de todos los que, de algunos de los participantes o de los que integran la asociación de, por ejemplo, para lo que es el desarrollo del protocolo DMR. ¿Ya? Aquí ven distintos fabricantes, tanto de infraestructura, lo que se llama infraestructura son de repetidoras, o de toda la parte de repetición, y también de los terminales que son las radios, etcétera, Ventite, Vertex, etcétera. O sea, ahora, las ventajas del DMR, ¿se acuerdan lo que estábamos hablando anteriormente? ¿Por qué llevábamos el cambio era inevitable hacia lo digital? Bueno, las ventajas del DMR es lo que yo les decía, dar respuesta positiva a cada una de esas problemáticas que entregamos. Primero, la compatibilidad también es un tema digital analógico, lo que nosotros teníamos anteriormente, y más adelante lo voy a explicar, la doble capacidad, la alta eficiencia del sistema. Eficientamos el canal que antiguamente teníamos en analógico, los vamos a eficientar, o sea, vamos a sacarle un provecho más a ese canal. Las distintas aplicaciones que son los que nos da lo que son los datos, y por último lo que es la seguridad. Y lo vamos a explicar un poquito más. En cuanto a protocolos digitales, existen dos modos de acceso a los sistemas. O sea, tenemos el método de multiplexación por
tiempo o el método por multiplexación por frecuencia. Ustedes saben que el ancho de canal antiguamente era de 25 kHz, hoy día con este tema de la digitalización y obviamente de la necesidad de poder eficientar, porque el espectro electromagnético es uno solo, no se puede agrandar, no se puede estirar, no se puede hacer nada, sino que es uno solo. Se buscan distintos métodos para poder poder hacer más eficiente este electromagnético. Y en este caso existen estos dos métodos, que es el FDMA y el TDMA. El FDMA, el canal de 12,5 kHz, lo divide en dos canales de 6,25, que permite transmitir lo que es voz, datos, etc. O sea, pero cabe destacar que son dos canales distintos de 6,25 kHz. En TDMA es distinto en ese sentido porque solamente el canal de 12,5 kHz lo va dividiendo por tiempo, no por frecuencia como es el FDMA, sino que lo hace por tiempo. Y ahí es donde entran el concepto de slot 1 y slot 2. O sea, en un canal de 12,5 kHz tengo dos canales de comunicación. O sea, en el slot 1 tengo una comunicación, en el slot 2 tengo otra comunicación y posteriormente vuelve al slot 1 y así se va repitiendo la secuencia. En un canal analógico, si ustedes se recuerdan, por cada vuelta a la perilla, por cada canal, por ejemplo, si yo tuviera un repetidor, tendría que tener un repetidor por cada canal. O sea, en el canal 1, un repetidor. Ahí tengo una comunicación. En el canal 2 tendría que tener otro repetidor, otra comunicación. Por ende, después posteriormente con métodos de sistemas RF, como duplexor, etcétera, paso a una antena y ahí tengo dos frecuencias distintas. Pero en el canal digital, en lo que es DMR, con un solo repetidor, yo tengo dos comunicaciones. O sea, con un solo repetidor tengo la comunicación 1, cambio en la perilla, cambio al 2 y sigo utilizando el mismo repetidor. ¿Ya? Ok, entonces la comunicación son dos comunicaciones simultáneas. Puedo tener hasta dos comunicaciones simultáneas con un solo repetidor. Lo otro que yo le indicaba era que la compatibilidad con sistemas analógicos, o sea, con una radio DMR, puedo estar en el mundo analógico y en el mundo digital. O sea, en el canal 1 puedo estar con un canal digital y en el canal 2 puedo estar con un canal analógico, o sea, en la misma radio. Y bueno, también dentro de la misma programación puedo estar escuchando los dos canales, etcétera, pero eso ya más que lo voy a explicar más adelante. ¿Qué significa? Bueno, lo que hablábamos del audio superior, ¿qué significa? No significa que con el digital tengo, y eso es un error que muchas veces se lleva, con el digital no es que tenga mejor cobertura, es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que da la sensación de que yo tengo mejor cobertura. ¿Por qué? Porque aquí, explicando un poco este gráfico, aquí está la fuente de transmisión. Por más que yo me aleje de la fuente de transmisión, el RSSI, o sea, el nivel de señal, se va debilitando y la calidad de audio empieza a decaer. Si estando acá, el RSSI es fuerte y la calidad de audio es buenísima. Pero cuando yo me voy alejando, esta curva empieza a decaer este audio. No sé. F-Frank 33949, F33949. Be out with an unlicensed black Cadillac. Camry out top. Y ahora vamos a escuchar lo mismo, pero en digital. 102 Dundian Park, F-Frank 33949, F33949. Be out with an unlicensed black Cadillac, Camry out top. Como se dan cuenta, el audio es completamente distinto.
es distinto. Por ende, ¿qué significa? Que cuando yo cada vez que me alejo, esta curva, o sea, esta ya no es curva, esta recta va cayendo de manera constante. En cambio, en un digital tengo toda esta área de audio. En términos súper sencillos, en el digital, ¿se escucha o no se escucha? Así, súper sencillo. ¿Por qué? Por todos los métodos de corrección de error, etcétera. La voz siempre la voy a escuchar. No voy a estar con ese audio, ese ruido, mejor dicho, ese ruido detrás, ese ruido blanco que en la comunicación analógica se siente, sino que en el digital eso se elimina por los filtros que tiene, etcétera, se elimina y al final lo único que yo escucho es la voz. Es probable que la voz, cuando cada vez que me voy alejando de la fuente, la voz empieza a sentirse, como algunos me han dicho, la voz borracha o la voz metálica. Efectivamente, sí, sucede, es así, pero sigo escuchando a la persona y le sigo entendiendo lo que esa persona me está diciendo. En cambio, en el analógico, yo he conversado también con algunos, quizá un poco mayores que yo, que les gusta la parte analógica y les gusta ese ruido detrás y tienen el oído tan perfeccionado que efectivamente escuchan muy bien, hasta pueden identificar a la persona que está hablando por el tono de voz. En digital quizás eso cuesta un poco más por el hecho de que me voy alejando. Pero esto es básicamente por los niveles de señal que cada vez que me voy alejando se van debilitando y obviamente eso trae esta problemática. Obviamente, bueno, aquí como me dicen, efectivamente, el RSSI, o sea, en digital tiene un umbral y cuando ya ese umbral es sobrepasado, la comunicación se corta. Posteriormente, lo que decía la doble capacidad, lo que yo antiguamente tenía en un solo canal de 12,5, una comunicación analógica, tenía una sola comunicación, en un canal digital, en DMR, tengo dos comunicaciones al mismo tiempo. O sea, si ustedes podrían estar hablando dos grupos distintos en un mismo repetidor o en una misma frecuencia, mejor dicho, ¿ya? Por ende, eso hace bastante más eficiente el sistema. El hecho también de utilizar un DMR en cuanto a el TDMA aumenta la duración de la batería en alrededor de un 40%, ¿ya? Esto se ha hecho prueba, obviamente de laboratorio, en el cual las pruebas son el 5590 con una batería de 1200 mAh que lleva a tener que la batería de un sistema TDMA aumente en un mayor porcentaje de duración. Y por último, ya hoy día con sistemas digitales ya puedo tener o puedo utilizar o puedo implementar consolas de despacho en las cuales ya puedo tener una interacción, o sea, tengo un despachador en el cual ya tengo información de GPS, tengo mensajería, puedo ir grabando las conversaciones que se van dando para después posteriormente rescatarlas o revisarlas, o revisar los tracks de las radios que han hecho a través de la BL, etcétera. O sea, hay una cantidad de información que yo puedo ir obteniendo de la radio, más allá de la comunicación, que también o sea, aparte de la voz, yo también puedo ir rescatando, puedo ir obteniendo más información de las radios, por ejemplo, la ubicación en un caso de emergencia, ya sé dónde están mis radios, puedo optimizar el uso de mis recursos sabiendo la ubicación de cada una de ellas, etcétera. O sea, es bastante grande lo que vamos a hacer. Y por último, lo que es la encriptación. La encriptación hoy día es un tema muy, muy importante por el hecho de que yo tengo una encriptación de end-to-end. ¿Qué significa? De radio a radio. No es que haya una interfaz entre medio que haga la encriptación o la desencriptación para volver a encriptar, sino que la encriptación se hace al nivel de la radio y se desencripta al nivel de la radio. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, un repetidor acá entre medio, tampoco existiría una desencriptación entre medio, sino que solamente la encriptación se produce desde el inicio y se desencripta en el final, ¿ya? O sea, yo puedo analizadores de espectro, etcétera, todo, o sea, yo no voy a entender absolutamente nada, por el hecho de que la encriptación, insisto, está a nivel de la radio. Son dos tipos de encriptación, la básica y la avanzada. La básica son las encriptaciones que tienen que son propietarias,
O sea, por ejemplo, Hytera tiene su propia encriptación. Tiene encriptación de hasta 256 bits, pero se le dice básica, ¿por qué? Porque es propietaria. O sea, solamente las radios Hytera pueden utilizar esta encriptación. Pero también está la avanzada. La avanzada significa que ya no es propietaria, sino que ya tenemos estándares como, por ejemplo, el AS256 o el AS128 bit para poder encriptar. O sea, ya la encriptación y el algoritmo de encriptación no es del fabricante, sino que ya de un externo que tiene actualmente, por ejemplo, como les que está indicando. También existe el organismo DMR, ha creado una encriptación de 40 bits. Todas las radios Hytera que soportan encriptación, las profesionales, permiten utilizar este tipo de encriptación. Vamos a ver el portafolio de productos de DMR. Como Hytera, las grandes potencialidades de Hytera es que entrega la solución completa. ¿A qué me refiero? Por lo general, los sistemas de comunicaciones se dividen en 3 capas, por lo general. Primero la capa de aplicaciones, después la capa de infraestructura o de network, y por último la capa de portátiles o la capa móvil. Hytera provee cada una de estas 3 capas, o sea, es fabricante de las 3 capas. O sea, ¿qué significa? Que entregamos la solución completa. No tenemos que tercerizar ni nada, sino que nosotros, por ejemplo, si ustedes requieren un sistema de comunicaciones con una consola de despacho y los terminales, bueno, nosotros proveemos absolutamente todo. Como ustedes ven, tenemos todo tipo de soluciones en Tetra, en DMR, sistemas satelitales, todo lo que son aplicaciones, sistemas de despliegue rápido como repetidoras portátiles, etcétera. O sea, sistemas LTE. Quería mostrarles un poco todo tipo de todas las soluciones como Hytera tenemos. Lo que yo voy a enfocar principalmente es en lo que son los terminales de radio que Security One está comercializando al día de hoy y quizás darle un plus en cuanto a cómo podemos integrar esos terminales a distintos sistemas de comunicaciones que les puede ayudar a ustedes el día de mañana enfrentar proyectos o con algún cliente, con un usuario que requiera de una solución un poco más desarrollada que estar vendiendo una radio, sino que quizás un sistema de comunicaciones. Acá estoy dando un pantallazo. Los terminales Hytera son muchísimo más, pero como los vimos anteriormente, pero como les dije, me estoy enfocando principalmente en los que Security One está desarrollando. Security One, creo que hasta acá, hasta el HP6 son los que tiene comercializando al día de hoy. No significa que no pueda comercializar los que estamos mostrando hacia la derecha. Pero sí quería mostrarles, por ejemplo, bueno, hoy día vamos a hablar del terminal analógico que tienen, los terminales digitales. Bueno, estos terminales digitales ya profesionales como para sistemas trunking y lo que son sistemas, radios intrínsecamente seguros, que las que vamos a hablar específicamente del PD5. Bueno, y también existen terminales de la PD7 que son que cumplen los estándares ATEX o el PD5 que cumple el estándar UL913. Bueno, la radio analógica, la TC508, están en las 2 versiones VHF y UHF, posee todas estas funcionalidades, es una radio bastante robusta. Bueno, las potencias de transmisión van a ir de acuerdo a la banda de frecuencia que se está utilizando. En B son 5 y en U son 4 watts de potencia. Bueno, como decíamos anteriormente, es una radio bastante robusta, es bastante, ¿cómo se llama? Interesante por el hecho de que permite se puede someter a bastante maltratos y realmente la radio va a funcionar muy, muy, muy bien. Como les decía, tiene las funcionalidades como de Vox, la potencia de transmisión se puede ajustar, channel spacing, que significa el espaciamiento entre transmisión y recepción, también es ajustable. Bueno, tiene un indicador de batería, permite la utilización de los subtonos, etcétera. O sea, se puede programar el tiempo de
de comunicación, el time out timer, que yo puedo definir el tiempo a 30 segundos, 20 segundos, etcétera. O sea, todo eso yo lo puedo programar. Es programable, la radio no es que venga predefinida, sino que a través de un CPS o de un software de programación, yo puedo programar la radio en todos sus parámetros. La radio PD4 es una radio analógica digital, o sea, que significa que puede funcionar tanto en canales analógicos o digitales o canal mixto, que significa que yo puedo tener programado en el canal 1 un canal digital, pero también a su vez en el mismo canal 1 yo puedo tener programado un canal analógico. ¿Y en qué se traduce? Que cuando alguien me hable de un canal analógico, yo voy a escuchar en mi radio digital, en la PD4, y voy a poder hablar con esa persona que está llamándome de un canal analógico. Terminada la conversación, la radio va a seguir operando en canal digital. Y a su vez, también lo hace en los canales analógicos. O sea, yo puedo estar operando en el canal analógico, pero también en el mismo canal, por ejemplo, en el canal 2 tengo definido que es canal analógico, pero también en el canal 2 tengo un canal digital. Puedo estar escuchando un canal digital. Y si alguien de un canal digital me llama, yo puedo contestar desde el canal 2, contesto hacia ese canal digital, pero una vez terminada la conversación, la radio, una vez que vuelva a petetear, va a transmitir en analógico. Y como dice ahí, tenemos un sistema Patrol, que es un sistema de control de guardia, que funciona de la siguiente manera, a través de la misma radio, tiene un lector de RFID, en donde pasa por cada los checkpoints, y la radio se acerca a este checkpoint, porque estos checkpoints son inactivos. La radio lee este checkpoint, y envía la información de este checkpoint al operador, y a través de una aplicación de Patrol yo puedo ir revisando por dónde va pasando este guardia. Las características de la radio, como les decía, funciona en canal mixto, puede integrarse a un sistema de despacho. En cuanto a voz, como no tiene GPS, solamente no puedo verlo. Tiene una encriptación básica, que es solamente de Hytera. Utiliza una tecnología pseudo-trunking, que significa que el terminal, cuando yo le programo el canal digital, no selecciono el slot de operación, sino que se lo dejo a determinación de si está ocupado el slot 1, la radio sola cambia al slot 2 y transmite en el slot 2. Pero si... Y así, por eso no está definido el slot de operación, sino que la radio selecciona de acuerdo a si está ocupado o no está ocupado el slot 1 o el slot 2. El roaming significa que la radio puede integrarse a un sistema de roaming, o sea, que puede ir de repetidor en repetidor, transmitiendo, o sea, puede ir caminando la persona, cambiando del área de cobertura de un repetidor, pero sin necesidad de ir cambiando los canales, sino que lo hace de manera automática. También, en términos, tenemos la radio PD48. Lo que yo les quería decir, la X significa, nosotros hablamos del PD486. El 6 significa, el último número significa la zona donde, por ejemplo, todo lo que es Sudamérica tiene el número 6. Estados Unidos, por ejemplo, tiene el 2. En este caso, por ejemplo, esta misma radio es el PD482. Es la única diferencia. El resto... es todo igual. Esta radio, a diferencia de la anterior, lo único tiene GPS y Bluetooth incorporado. Ya la otra radio no lo tiene. Pero, y además obviamente tiene teclado. Como decía, Bluetooth interno, tiene GPS, no tiene Patrol, pero sí también tiene lo que es canal mixto, la encriptación básica, lo que es roaming, pseudo-trunking y el despacho. Posteriormente tenemos el PD5. Aquí el 506 efectivamente es una radio digital, pero sí puede operar en un canal analógico, ¿ya? Ahí, bueno, también dice que está en modo disponible en lo que es el sistema IPT, que lo vamos a ver más adelante. Sí, efectivamente puede operar en un sistema de radios analógicas, un canal analógico y un canal digital. Aquí importante, las radios anteriores no tienen señalización analógica, esta sí la tiene. Tiene roaming, despacho, encriptación, etc. Pero, a diferencia de las anteriores, esta ya tiene sistemas de lo que es señalización analógica, que es muy importante
la de 2 tonos, la de 5 tonos. En algunos casos se da que el usuario final necesita una radio porque utiliza la señalización de 2 tonos o la de 5 tonos. Entonces ya esta radio permite operar. Pero sí, bueno, aquí respondiendo a la pregunta, efectivamente la radio analógica, la PD5 sí opera en sistemas analógicos y digitales. Hasta aquí todas las radios son IP54 en lo que es en cuanto a su grado de protección. Pasamos ahora a lo que es una radio más profesional, en la cual la radio, la serie HP6, que es la nueva serie de radios que se está comercializando en Hytera, ya estas vienen con GPS, Bluetooth incorporado, man down, encriptación avanzada. Si ustedes se fijan, la banda de frecuencia, por lo general, en lo que es UHF, siempre se han dividido, va de 400 a 500 a 470 y de 450 a 520. Bueno, el HP6 es de banda completa, o sea, de 400 a 527, o sea, no tengo que seleccionar el tipo de radio. Sí, muy importante es seleccionar la antena. La antena es muy importante seleccionarla de acuerdo al rango de trabajo, al rango de operación que vamos a tener. Bueno, las potencias de transmisión son 5 y 4 watts dependiendo de la banda. Bueno, están estos dos modelos con y sin teclado y pantalla. Para mí ha dado muy buenos resultados esta radio, es muy cómoda, es bastante delgada, es bastante, mira, es muy buena esta radio, en lo personal. Ya me ha tocado trabajar harto un poco con esta radio. Posteriormente tenemos el móvil, un tremendo equipo por el hecho de que es un equipo que funciona prácticamente en todos los sistemas, tiene encriptación avanzada y también básica, puede operar en sistemas trunking, en sistemas XPT, que los voy a explicar más adelante. Este es un móvil bastante robusto y además muy versátil, o sea, puede operar y trabajar en distintos ambientes, etcétera. Es muy bueno. Los sistemas Hytera, y ahora, claro, pensando, y esto quizás un poco para darle un plus al tema, las radios de por sí pueden funcionar perfectamente en modo directo, etcétera, pero también es bueno saber que las radios sí pueden integrarse o pueden operar bajo un sistema de comunicaciones. En Hytera tenemos todos estos sistemas. Por ejemplo, principalmente partimos con los modos, el más sencillo, que es el modo directo, que como ustedes saben es de radio a radio y básicamente es bastante limitado en cuanto a usuarios y cobertura. Después pasamos a un sistema de Remote Mode Operation, o sea, que significa que ya aquí integramos un repetidor, un single site, ya aquí tenemos 2 canales de comunicación en un repetidor, alargamos las coberturas, etcétera, o sea, ya extendemos nuestra área de cobertura bastante significativo en ese sentido. Posteriormente pasamos a todo lo que son un IP Site Connect o IP Connection o IP Multisite, hay distintos nombres. Aquí ya este es un set de distintas repetidoras que me permiten integrar, ya extender muchísimo más mi área de cobertura. Por ende, ya no está limitado a un solo área, sino que yo podría tener comunicaciones, que lo vamos a explicar más adelante, ya podría tener una comunicación con un repetidor acá en Chile y otro repetidor en Argentina, conectados por red, y yo podría tener una comunicación entre alguien de acá de Chile con alguien de Argentina. Después están los sistemas Simulcast y XPT, que estos son sistemas propietarios de Hytera. ¿Por qué? Porque el IP Connection, esto es propio de DMR, y los trunking, este es Tier 1, el DMO es Tier 1, este es Tier 2, este podría ser Tier 2, el IP Connection y el RMO son Tier 2, y acá está el Tier 3, Trunking Lite y Trunking Pro, estos son Tier 3. Entre medio queda un espacio que DMR obviamente no deja esta libertad de desarrollo a los fabricantes, y aquí Hytera ha desarrollado 2 sistemas, que uno es el Simulcast y el otro es el XPT. Simulcast es un sistema de que va reutilizando la misma frecuencia sin necesidad de tener varias frecuencias, sino que con una sola frecuencia yo puedo tener un sistema de repetición, pero de alta capacidad. Principalmente está asociado a lo que son líneas férreas o autopistas.
Posteriormente, lo que es un sistema XPT, que lo vamos a explicar más adelante, es un sistema on set of trunking. O sea, está en el, muchas veces se habla del tier 2, tier 3. Bueno, el XPT es un 2.5, un 2.8, o sea, está entre medio. Y por último, están los sistemas trunking, que están estos dos tipos de trunking, pero básicamente el concepto es el mismo, que son sistemas troncalizables, o sea, que tienen un set de frecuencias y que esas frecuencias o esos canales se van asignando dinámicamente. Lo que son los sistemas Tier 2, como lo comentamos, partimos con un sistema, y esto por lo general los clientes van así. Cuando hoy día un cliente está recién iniciándose, puede partir con un sistema directo, o sea, radio a radio, pero después ya sus necesidades van aumentando y necesito mayor cobertura, necesito mayores capacidades, entonces ya pienso en un repetidor. Ya pongo un repetidor entre medio y ahí aumento mi área de cobertura y también puedo aumentar mis capacidades de usuario. Pero cada vez voy requiriendo más y más. Por ende, voy aumentando las capacidades y voy ubicando ya más repetidores, voy ubicando. Entonces, así es como va creciendo un sistema de comunicaciones. Por eso, para eso, tenemos la respuesta de acuerdo a unos esquemas básicos, en el cual básicamente son 4 que estamos viendo y le damos solución con un sistema IP multisite, en el cual yo, como les decía, a través de una red, los repetidores los conecto vía red y se van comunicando. O sea, este repetidor, cuando yo tengo una comunicación en el sitio A, en el sitio B y en el sitio C, me escuchan y no es necesario que estén al lado, sino que pueden estar repartidos en distintos lugares, sino que lo más importante es que tengan esta conectividad de red. Los sistemas XPT, ya esto es un poquito más, o sea, ya con los repetidores no fue suficiente, podemos pasar a un sistema XPT en el cual ya yo tengo un set de frecuencias o un set de repetidores en el cual vamos asignando dinámicamente los canales de trabajo. O sea, cuando el grupo 1 quiere hablar con el grupo, o sea, con su grupo, utiliza el repetidor 1. Cuando el grupo 2 también puede utilizar el repetidor 1. Pero el grupo 3, que también está asociado al repetidor 1, quiere hablar y están todos los slots ocupados, se puede asignar dinámicamente otro repetidor del mismo sitio. Básicamente, cuando yo busco un canal libre, la radio va buscando entre los repetidores disponibles, voy buscando cuál es el repetidor que tiene un canal libre y por último se le asigna a la comunicación. Tengo todas estas funcionalidades, llamadas privadas, llamadas grupales, all call, llamada de emergencia. O sea, si ustedes se fijan, la cantidad de funcionalidades que tienen estos sistemas van creciendo. Para los tier 2, o sea, para un sistema de repetidores, con un repetidor también tengo este tipo de funcionalidades, pero bastante más limitado en cuanto a la cantidad de usuarios. Lo que sí cabe destacar es que si ustedes se dan cuenta, es que con un sistema IP multisite y después en un sistema XPT, yo puedo utilizar el mismo repetidor. No requiero cambiar el repetidor, sino lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, si paso de un repetidor, de un sistema IP multisite a un XPT, reutilizo los repetidores y lo único que le voy agregando son hardware para poder establecer el sitio de la base station. Nada más. O sea, esa es una de las grandes potencialidades de los sistemas de Hytera, que voy reutilizando. No tengo que botar el repetidor que tengo anteriormente. Bueno, lo que falla, el sistema puede funcionar si el switch del sitio falla, los repetidores siguen funcionando como un repetidor convencional. Si el router falla, no hay una comunicación intersitio, en el caso que hubiera más sitios. Y si un repetidor falla, cuando una radio quiera acceder a este repetidor, la radio va a entender que el repetidor está ocupado y va a seguir buscando canales de trabajo en los otros repetidores. También puedo tener una administración del sistema, puedo tener administración de este sistema de manera remota, tanto para el sistema XPT como para los sistemas de de repetidores convencionales, o sea, de un repetidor de un IP multisite. Yo puedo administrar mi red de manera remota, o sea, a través de un software. Puedo ver la topología, las condiciones, puedo monitorear las condiciones de mi sistema. Y por último,
puedo tener lo que es el despacho, en donde yo puedo hacer los despachos de voz, puedo monitorear las comunicaciones, puedo administrar lo que son las llamadas de emergencia, etcétera. O sea, a través de una consola de despacho, yo tengo una visión de todos los usuarios de mi sistema. Puedo también mandar mensajería de texto, también preprogramada o establecer un mensaje de texto hacia las radios. Puedo tener lo que todo es el ABL, en el cual yo puedo ver la ubicación de cada una de mis radios, dónde están ubicadas, etcétera, y puedo hacer la llamada sobre la radio, sobre el mapa. O sea, no tengo que buscar la radio en mi lista de usuarios, sino que voy a la radio que está, por ejemplo, en una zona determinada, que tenga algún problema, voy y la pincho y hago la llamada directamente, como se muestra ahí. También puedo establecer geocercas, o en lo que pasa, yo determino áreas de cobertura, perdón, áreas de trabajo en la cual la radio no puede salir o no puede entrar, y si hace una de las dos cosas, emite una alarma y se le indica que está traspasando un área de seguridad, etcétera. O sea, y por último, como yo les decía, lo que son los sistemas de patrol, de control de guardia, que ya lo había explicado anteriormente. Bueno, espero no haber sido muy latero, y quizás como buen chileno hablo demasiado rápido, pero quería traspasar toda esta cantidad de información en este corto tiempo para no aburrirlos y dejarlos a ustedes ahora. No sé si tienen algún tipo de pregunta. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos y bueno, feliz día.